vamos a conversar de inmediato con el decano del Colegio Médico del Perú. El doctor Miguel Palacio nos acompaña en una comunicación pues a través del Skype para hablar de estos pedidos. Doctor Palacios, ¿cómo está usted? Buenos días y gracias por atender este llamado. ¿Cree usted que es necesario ampliar la inmovilización de la población? Pues leía esta mañana que había un pedido de inmovilizar 3 días a la semana a la gente, a mantenerlas en sus casas para que, a ver si así hacen caso a no salir, a no dejar sus hogares. Sí, exacto, buenos días. ¿Cómo está? Efectivamente, nosotros estamos preocupados porque las cifras no son las esperadas. Sigue la curva epidémica ascendiendo, cada día más casos infectados nuevos, menos pacientes curados con respecto a los infectados, y entonces la ecuación se mantiene todavía rumbo a cuesta arriba. Entonces nosotros venimos observando que hay poca drasticidad en el manejo de la cuarentena y nos llama la atención. Sigue habiendo bastante gente. 12 de abril, cuando pedimos que se prolongue la cuarentena, dijimos que debería ir acompañada de mayor drasticidad en el control de la movilización social. Debería preocuparse también por impedir que las personas salgan en busca de alimentos, tratándolos socialmente de llegar hasta sus casas en todos los recovecos de la ciudad para poder suministrarles esta ayuda necesaria para vivir. Pero ahora estamos proponiendo que pongan la atención al gobierno, que pongan la atención en 2 ejes muy importantes. En el primer nivel de atención, como un centro centrado en el primer nivel, hacer el cerco comunitario para poder hacer el seguimiento de los pacientes y de esa manera evitar que se compliquen haciendo vigilancia de su salud y evitar que estos pacientes vayan a los hospitales quitando presión a los hospitales. Este es un hecho que debe ser evaluado en las instancias de decisión del gobierno. Igualmente estamos proponiendo, en la medida de lo posible, tratar de apoyarse en las organizaciones sociales de base que existen en los diferentes lugares de la población, a efectos de que de manera organizada, disciplinada y conservando el distanciamiento, también ellos puedan apoyar en la medida de evitar la salida de la población hacia las calles. De lo contrario, pasará las 2 semanas y efectivamente estaremos nuevamente el 10 de mayo lamentando las altas cifras así, y lamentando la poca drasticidad. Creo que en esa parte está coincidiendo todos. Sí, en un solo día, pues el incremento de pacientes, de personas contagiadas subió, ¿no? Íbamos creciendo como de 1000 en 1000 y de pronto se disparó a 3600 en un solo día. Se suele trasladar la responsabilidad a la población, que la población es irresponsable, que no cumple la cuarentena, etcétera. Es verdad. Buena parte no lo hace, pero hay buena parte de gente que sí se queda en casa, me incluyo ahí. Pero bueno, entonces, si no es el poblador, ¿es acaso el gobierno el que, como usted dice, está manejando de mala manera el asunto? Porque las críticas ya han comenzado a aparecer, sobre todo en el uso de las pruebas rápidas, que no reflejan realmente la realidad, ¿no?, del contagio, y también están hablando de un mal manejo del paciente que está en el hospital de Ate. El hospital de Ate ya está colapsado y tenemos testimonios desgarradores, como el de Milagros Salazar, cuyo padre ha fallecido, y habla de hasta de un bajo o un poco sentido humanitario, ¿no?, hacia el familiar, ¿no?, de una persona que atraviesa por este trance de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Exacto, Fernando, ahí has tocado varios temas. El primero es que como colegio médico no solo estamos criticando, sino también estamos proponiendo alternativas. Hemos puesto y hemos dicho que pongan atención, porque como bien dices tú, no solo es tema de echarle la responsabilidad a la población, a su falta de conciencia civil, ciudadana y que salen a la calle, también compromete en los órganos que planifican, deciden y ejecutan la política que se aprueban, que nosotros estamos dándole lluvia de ideas. Es cuestión que se sienten, que lo analicen y que piensen también, porque también la responsabilidad es para los que planifican todas estas acciones, por un lado. Por otro lado, es cierto que hay un desborde ya en los hospitales. Este desborde afecta a unos más que a otros. En la misma Lima
Sabemos que hay camas todavía en clínicas del sector privado, hay camas UCI, también afecta en diferentes regiones, hay algunas regiones que no tienen este apremio, hay otras regiones que están francamente desbordadas, como ya hemos visto, y efectivamente también, en la medida que se agudiza la crisis, también entran ya a protagonizar actos como el que describes y algunas conductas humanitarias que dejan que desear. Por eso nosotros, como Colegio Médico, estamos siempre no solo luchando por la protección del personal médico y el personal sanitario en general, ese es un tema reiterativo, sino también en el llamado a la conducta ética de todo el personal sanitario. Ese es un tema que también nosotros le estamos dando toda la importancia. ¿Qué días tendría que darse la inmovilización que promueve el Colegio Médico, que está pensando pues proponer al Ejecutivo? Así como se hizo en Semana Santa, 2 días de toque de queda, luego se libera, y en esos términos se tiene que hacer la cuarentena más estricta, tipo toque de queda, 2-3 días a la semana, para poder contener. Y nosotros en el colegio habíamos discutido que 1 semana, y todo eso iba a tener efectos 2 semanas después, con la disminución de los casos infectados. Lo que queda claro, que el virus hoy día, 26-27 de abril, tiene alta contagiosidad. Hoy día sigue un caso infectando a 3. Y si tenemos mucha gente en la calle, vamos a tener que los casos van a seguir en ascenso y vamos a llegar al 10 de mayo nuevamente lamentándonos. Usted entonces, doctor Palacios, coincide con el ministro de Salud. Sí, coincide con el ministro de Salud que dice que estamos llegando al periodo más duro de la pandemia, pero en teoría esto ya lo debimos de haber pasado la semana pasada, pero el ministro dice que no, que todavía estamos en el momento más duro y no tienen todavía una proyección de cuándo vamos a llegar al pico de esta bendita curva. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como médicos a nivel nacional? Lo que se sabe es que el ciclo del virus es 95 días, por ahí hay otra teoría que es 50 días y que la mitad de 95 es 48 y que ya debió ser antes del 26 de abril, que debió llegarse al pico antes del 26 de abril, ahora si es 100 días va a llegar pasado mañana. Entonces, son juegos de números, son cálculos matemáticos, la primacía de la realidad. Por eso demasiada entonces cantidad de casos nuevos. Claro, por eso entonces es mucho más importante quedarnos esta semana en casa y ser más estrictos con estas medidas de restricción de movilización. Exacto, nosotros habíamos dicho cuando pedimos ampliar la cuarentena, debe ampliarse, pero debe haber más drasticidad. De lo contrario, este es nuevamente un sacrificio para la población peruana, que puede devenir en vano. Claro, de no tal sirve suerte de nada, que ya ¿no? responsabilidad del gobierno, mayor drasticidad, cuarentena más días, no el aislamiento, no serviría el de distanciamiento, nada. lo que es. Claro, doctor Palacios, no serviría de nada, ¿no es cierto?, estar 43 días confinados en medio de esta cuarentena, si es que al final, pues en un día salen 1000 personas, se abarrotan en un mercado y ya ahí hay un contagio masivo y nos genera, no podemos estar cada 2 semanas extendiendo esta situación. Hay otro aspecto importante también para compartir con usted, Fernando. Así es. Bien, vamos a ir de inmediato. Quería mostrarles, aprovechando que tenemos la presencia del doctor Palacios, del Colegio Médico, unas informaciones que han salido sobre los contagios, precisamente en el personal de salud. No tenemos todavía al doctor en la línea para comentar. Médicos infectados con COVID-19 son cifras que también maneja el Consejo Nacional del Colegio Médico. En total, 348 médicos contagiados, 22 médicos se encuentran en UCI, hay uno fallecido, y en el mapa regional tenemos obviamente a Lima en el ranking con 108 casos de médicos contagiados, le sigue Iquitos con 72 casos, Chiclayo con 32 casos y el Callao con 21 casos. Donde hay pocos casos de contagio en el personal médico es en Madre de Dios, en Amazonas, Huancavelica, Ayacucho y Tacna. La ciudad heroica dicen que ha manejado muy bien el tema de la pandemia. Doctor Palacios, la salud de sus colegas no se ve seriamente afectada por esta enfermedad. Reclaman, piden mascarillas, piden instrumental, piden EPP y han empezado a hacer colectas médicos del MINSA para justamente costear este tipo de equipamiento. Eso quiere decir que no llega el sistema. Para que un médico de MINSA esté haciendo, como se dice criolamente, una chanchita para comprarse mascarillas, quiere decir que el MINSA no le provee.
Sí, exacto. Nosotros vemos que ese es un tema muy dramático y lo venimos anunciando periódicamente la data, y tenemos casi 350 médicos están infectados, y significa que igual cantidad o más están también aislados, una disminución importante de recursos humanos, y sobre todo que son médicos que están en primera línea de atención. Son médicos infectólogos, son médicos intensivistas, son médicos neumólogos, emergenciólogos, los que están siendo infectados. Estas cifras son solamente de médicos, ¿verdad? Aislados. Esa cifra solamente es de médicos. Una cantidad igual debe haber de enfermeras, etcétera. Pero ahí la importancia está que luego hay que llamar a los médicos que están en segunda línea para que acudan en reemplazo de sus compañeros. Entonces ya estamos agotando la reserva que tiene el Estado en cuanto a los profesionales de la salud. Y es muy importante porque el colegio médico nos hemos declarado en emergencia y hemos dicho, vamos a gastar hasta el último sol, y estamos mandando miles de mascarillas a nivel nacional, pero no alcanza. Son de uso continuo, son de uso descartable. Doctor Esto ya Palacios, debió preverse. y frente a ese tema, ¿no? Estas mascarillas, ese equipo de protección que se les entrega a todo el personal de salud, ¿cada cuánto tiempo tienen que renovarla? Porque nos llegan también algunas denuncias a través de las redes sociales donde dicen que les entregan, pues no, la mascarilla, el equipo, y le dicen, te tiene que durar una semana. ¿Una semana realmente pueden estar usando esa misma mascarilla, o en esa semana ya está contaminada, o ese es el tiempo de vida? No lo sé, díganoslo usted. No, estrictamente son de uso descartable. Por definición lo debes usar y lo debes descartar. Ese es el uso ideal. Al día. Hay algunas que son quizás más resistentes, ¿no? Al día, entonces. Hay algunas que son más resistentes y de acuerdo también a la humedad a la que hayan sido expuestas, pueden reservarse y poderlas usar unas cuantas horas o unos 2 días más. Pero ya, darte una mascarilla para que la uses en una pandemia durante una semana, en un virus que es altamente contagioso y que se concentra en los hospitales, entonces eso ya es una exageración. De tal suerte que nosotros estamos también aportando, los médicos están poniendo dinero de su bolsillo para poder comprar. Entonces ya el colegio médico está evaluando la intervención de la Fiscalía a efecto de que pueda ayudarnos a investigar qué es lo que está pasando, por qué hay esta deficiencia, y sobre todo cómo lo podemos corregir a la brevedad, porque el alto índice de médicos, enfermeras en calidad de infectados pone en riesgo la estrategia sanitaria. Y el tema de los mortuorios, estamos haciendo. El tema de los mortuorios también es preocupante, ¿no? No se dan abasto. Hay mortuorios de hospitales al interior de nuestro país que tienen capacidad, sus cámaras tienen capacidad para 4 cadáveres y tienen más de 10. Ese es un tema complicadísimo, porque ya incluso se ha permitido no solamente la cremación, sino ya ante el desborde ya se está permitiendo también la inhumación, o sea, enterrar. ¿Y eso cómo es, doctor Palacios? ¿Qué dice el protocolo? Porque ahí hay una confusión. Inicialmente se había dicho que todos los fallecidos por COVID tenían que ser cremados, pero hay partes de nuestro país que no tienen este sistema de cremación. Incluso aquí se dice que se puede cremar 4 cadáveres por día y se mueren más personas al día. Entonces, ¿es verdad que se da la opción de haber un entierro o eso está descartado? Sí, exacto. En ese tema, el desborde no solo es de los hospitales, sino también de los mortuorios. Entonces ahí lo que antes se decía era que el cadáver tenía la posibilidad de infectar, y entonces surgió la idea de la cremación. Hoy lo que ya hace el Ministerio de Salud, lo que informa y ejecuta, es que una vez que se ha demostrado que el cadáver no tiene capacidad de infectar, porque ya no hay que emitan gotitas de saliva que salen de la boca o de la nariz, partículas que puedan infectar, el protocolo indica que el cadáver se pone en la bolsa negra y la bolsa se limpia con la sustancia de hipoclorito que ya se conoce, y luego puede ser velado unas horas y luego puede ser enterrado. Ese es el protocolo que ahora ha aprobado el MINSA. Pero eso no se está respetando tampoco, ¿ah? ¿No? Eso no se está respetando. Claro, hay quejas, hay denuncias de gente que no ha podido, pues ni siquiera estar al lado de su familiar con la distancia respectiva que como ordena la norma, y son normas de OMS. 2 personas pueden acompañar a la cremación, pueden estar a tal distancia, tienen que estar informadas del caso, y hay familias enteras que han perdido seres queridos a los cuales no se le ha dado ninguna información ni médica, porque en el hospital de Ate, como señala Milagros Salazar en su nota, hay que chequearlo porque está buenísimo, pese a la tragedia que le ha tocado vivir, es una muralla.
ningún familiar puede acceder a ningún diagnóstico. O sea, uno vive con la angustia de no saber si se va a morir o va a sobrevivir. Entonces, cuando ella se muere, encima no le permiten tampoco ni siquiera ingresar para estar y ver si lo que le están dando son las cenizas de su padre o sabe Dios qué. Lo que debe quedar claro entonces, doctor Palacios, es que si un familiar, una persona fallece por COVID-19 y no tengo los recursos además para cremarlo, puedo hacer un entierro bajo todas las estrictas medidas del protocolo. O sea, sí puedo enterrar a mi familiar, no me veo en la obligación de cremarlo. Sí, exacto. El protocolo actual del Ministerio de Salud incluye la cremación, cuyo gasto deben correr por parte del gobierno, incluye también la inhumación o el entierro. Ese es el protocolo actual, las normas están ahí, hay mucho dolor alrededor de este problema. Yo hablo con las esposas de los médicos, yo hablo con las hijas de los médicos, yo sé del llanto de todos ellos, de su desesperación, de su miedo porque se infecten los médicos, y el reclamo que los proteja a los médicos. Pero también nosotros estamos impotentes, por eso nuestro reclamo es al gobierno, a la compra de equipos de protección. Nuestro reclamo es a una mejor ejecución presupuestal. Tú ahí tienes en la página amigable del Ministerio de Economía unos 876 millones de soles para el MINSA, para todas las regiones que tienen poca ejecución presupuestal. Entonces, más allá de un llamado a cumplir las funciones administrativas en todos los niveles, hay un llamado moral de poder hacerlo, porque tras esta pandemia, como el relato de Milagros Salazar, hay muchísimo dolor alrededor de esto. Entonces, todos juntos cumplamos administrativa y moralmente nuestras funciones para tratar de contener y vencer a la pandemia. Gracias al decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, por estas precisiones con nosotros aquí en el programa.